Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Vamos a meditar en la palabra. Leíamos Primera de Crónicas 11. Y voy a leer de nuevo, pero no voy a leer el de Primera de Crónicas, sino que en Segunda de Samuel. A lo mejor el hermano Patricio. Segunda de Samuel 23, del 13 al 17. Es el mismo relato de Crónicas, pero que lo repiten también en Samuel. Entonces, para que veamos un poco de qué se trata. Segunda de Samuel 23, del 8 al 17, ¿sí? Lo voy a leer. Dice, entonces, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josabet, Basabet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era de Adimno, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David a la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla? Los 3 valientes hicieron esto. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en torno a tu palabra. Gracias porque ella es viva, porque es eficaz, Señor, y porque es la que nos confronta, nos ayuda, nos desafía y nos escudriña nuestra vida. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, nada somos. Te pedimos que en esta reflexión, en esta meditación, tú sigas guiando nuestras vidas, tú sigas moldeando, Señor, nuestro carácter, para que podamos ser reflejos tuyos donde quiera que vamos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted ha visto o conoce una serie que se llama El Fugitivo. ¿Sí? ¿No? El Fugitivo. Hay una película que Harrison Ford, no me acuerdo si en los 90, protagonizó como El Fugitivo, pero por lo que entiendo, esta es una serie que se dio hace muchos años atrás, donde un doctor era acusado del asesinato de su esposa y él era inocente, obviamente, pero
toda la policía de los Estados Unidos perseguía a este hombre porque era un asesino y él era fugitivo. Entonces la serie se trataba de que este señor corría, se escapaba, trataba de hacer algo para que pueda probar su inocencia, pero en definitiva siempre huía de los policías, siempre estaba en riesgo su vida, siempre estaba atento a que en cualquier momento alguna persona lo iba a reconocer porque era buscado por la policía. En cierta forma es lo que yo les quiero decir, porque en este momento en que nosotros leemos de David, tanto en Segunda de Samuel como en Primera de Crónicas, estamos viendo un relato de lo que sucede cuando David es fugitivo de la ley, es fugitivo del rey Saúl, que en ese momento era la máxima autoridad de Israel. ¿Qué siente David? ¿Qué es lo que en cierta forma usted o yo sentiríamos si somos perseguidos constantemente en nuestra vida, no tenemos ningún momento de paz? Es un poco lo que vamos a meditar. Yo sé que David es una de las más importantes figuras que tenemos en la Biblia, en los relatos, y es uno de los antepasados, se podría decir, más famosos de Jesucristo. ¿Ya? Se le menciona a Jesús como el hijo de David. Entonces, David es una persona, un personaje dentro de la historia del pueblo de Israel muy importante. Su vida está mezclada entre el bien y el mal. Siempre está con grandes logros, pero a la vez, si usted lo ha notado o ha podido leer en el Antiguo Testamento sobre todo, hay una parte en que David obedece muy bien a Dios, pero hay otras partes de su vida, tal vez muy oscuras, donde cae en pecado, está en pecado, desobedece y son oscuras. Lo que me gusta de la historia de David o de la vida de David es que es una muestra clara de cómo somos los seres humanos. En un momento podemos estar muy cerca de Dios, muy alineados con Dios, pero en otros momentos de nuestra vida tal vez estamos en desobediencia, tal vez estamos como al filo de no saber si en realidad seguimos a Dios o no. David nos muestra y nos refleja en sus relatos o en su historia cómo es el ser humano. En realidad, generalmente pensamos que la Biblia y que las historias que aparecen aquí de estos hombres y mujeres eran supermujeres, que nunca se equivocaban, que siempre estaban muy bien con Dios, que siempre estaban muy obedientes a Dios. Pero lo que me gusta de David y de lo que uno puede leer, al leer la palabra de Dios, al leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, ve a hombres y a mujeres humanos, que se equivocan, que Dios los perdona, que se caen, pero Dios los levanta. Es la riqueza y lo que podemos ver y cómo es el ejemplo que estos hombres y mujeres nos dejaron a nosotros hoy día en el siglo XXI. Como les decía, David es un hombre que nos muestra en su vida cómo es estos vaivenes de nuestra vida como una vida cristiana normal. Algo que se puede decir de David, si bien siempre en algunos episodios de su vida lo comentamos y a lo mejor en algunas veces decimos, pero mira cómo David mintió, o mira qué adúltero que es, por qué mató a esta persona, o otras cosas de David. Lo que podríamos decir de David es que nunca fue un idólatra. De David, si podemos leer los relatos, encontramos una lealtad firme a Dios, pese a los más oscuros momentos que su vida ha pasado, él se mantiene fiel a Dios. El pasaje de Crónicas nos muestra, y en este también, en cierta forma, el reinado de David, pero ya en su parte final, y recordando en ciertas ocasiones cómo Dios estuvo con él, cómo Dios estaba presente en ciertas cosas o cómo él enfrentó a Dios. Y este pasaje de los valientes de David es eso, recordar a personas, hombres que estuvieron con David en un momento muy oscuro, en el momento en que él estaba siendo perseguido constantemente por la autoridad.
Recordemos que Saúl, para poder entender un poco, Saúl es la máxima autoridad de Israel. Era el rey, pero en un momento de su vida y por decisiones que Saúl había tomado, Dios desecha este reinado, Dios desecha esta autoridad y Saúl ya no es más el rey de Israel. Y comienza una búsqueda del profeta Samuel al nuevo rey. Pero Dios le dice a Samuel, anda a la casa de Isaí, ve que yo te mostraré, pero yo te voy a mostrar, no te fijes en tu parecer, sino más bien cómo yo te voy a decir, porque yo veo el corazón de las personas. Y es ahí donde comienza todo un, se puede decir, desfile de hermanos de David para que Samuel los viera y Dios le dijera si era el rey. Pasan los hermanos, el siguiente y el siguiente, no quedan más en la casa, hasta que Samuel le dice, ¿no tienes más hijos a Isaí? Y le dice, sí, tengo un hijo, el menor, pero está cuidando las ovejas en un rebaño allá lejos, el rebaño de la familia. Hazlo llamar. Cuando David entra en esta reunión a donde estaba Samuel, Dios le dice, este es el rey. Y David es ungido rey por el profeta Samuel. Pero en ese instante no es David rey con plena autoridad, sino que aún Saúl estaba reinando. Comienza se podría decir, un devenir de David al palacio de Israel, al palacio donde estaba Saúl, y Saúl lo conoce a David, conoce que él es músico y David comienza a tocar el arpa en el palacio. Luego Saúl lo hace paje de armas y luego de matar David a Goliat sucede un hecho en el que comienza la persecución de David. Saúl obviamente no tenía idea quién era David, que había sido ungido rey, pero sí cuando llega a las ciudades, a la entrada, luego de haber matado al gigante y de haber avergonzado a los filisteos, las mujeres y las personas del pueblo dicen, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. David era una persona un soldado, un buen soldado, que conquistaba y que iba adquiriendo fama y popularidad. Era un soldado que hacía, en cierta forma, un buen trabajo. Y el pueblo de Israel lo reconocía. Y fue en ese momento que la autoridad como rey, como Saúl, siente celos y comienza a decir y a querer matar a David, porque en cierta forma David estaba nublando su fama frente al pueblo. Se supone que el rey es la máxima autoridad y todos los súbditos y todas las personas quieren al rey y lo alaban y es seguido por las personas. Con esta sombra que tenía por David, Saúl comienza a entender que algo está pasando y quiere matarlo. Y en esas hazañas que van, nos encontramos entonces con este relato que yo les decía. Estaba David entonces en su lugar fuerte, dice 2 de Samuel, en el versículo 14. Ese lugar fuerte era una cueva que estaba al pie de la cordillera, era una cueva que se podía ver muy bien cómo iban a llegar las personas porque estaba en lo alto. Era un fuerte, se podría decir, natural, donde David se escondía de su perseguidor. Pero no solamente David, sino que habían 400 hombres que estaban en ese lugar y que también, al conocer que David estaba en esta cueva, llegaban estas personas. La Biblia dice que llegaron a ser un número de 600 hombres que seguían a David. ¿Quiénes eran estas personas que 2 de Samuel dice que son valientes?
Bueno, estas personas eran los afligidos, los endeudados, los amargados. Eran personas que de común acuerdo estaban un poco decepcionados con el reinado de Saúl. Y en realidad, no sé si usted, pero costaría darse cuenta de que David quisiera liderar a este tipo de personas. Personas que estaban en bancarrota, personas que estaban amargadas, afligidas, tristes, sin esperanza. Esas eran las personas que estaban con David y que nosotros en el relato vemos como valientes, pero en sus inicios eran personas que estaban con conflictos serios en su vida, y estas personas eran personas que estaban dispuestas a todo por David. El verso que les leía cuando David dice con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Es una expresión que David tiene tal vez de angustia. Los sentimientos no lo dice el relato, pero sí una expresión, una exclamación tal vez de necesito algo que refresque mi cansancio. Necesito algo que en medio de esta persecución, que no sabemos cuánto tiempo es, pero constantemente en el desierto, no tenía seguridad, no tenía estabilidad, tal vez no comían bien, les faltaban las fuerzas todos los días, pendientes de que en cualquier momento iba a venir alguien y los iba a apresar. No debe haber sido una vida muy fácil en ese momento. Pero es estando en esta fortaleza, en este lugar, entre comillas, de descanso, pero que no tienen ni las más mínimas necesidades básicas cubiertas, es que él recuerda algo de su pueblo natal, que es Belén. Recuerda el agua fresca que corría de ese pozo. Y él anhela estar en Belén. Y tal vez, sin darse cuenta de lo que está exclamando, dice, ¿qué diera yo por beber esa agua de ese pozo? Estaban en el desierto. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha tenido una sed que desea tener agua fresca o alguna bebida que refresque su sed. Eso es lo que David está sintiendo en este momento. Es tanta la carga que tiene por la persecución, es tanto el momento de crisis que está viviendo, que en un momento, tal vez de descanso mínimo, piensa, ¿qué diera yo por beber de este pozo? Y este pozo, en realidad, se encuentra un poco lejos. Están como a 3 horas de Belén, de la cueva. Hay que bajar la cordillera y hay que llegar al pozo. Nosotros nos imaginamos un pozo, no sé, de ladrillos y con la cuerdita a lo mejor y que sube el balde. Esto, dicen los estudiosos, que era una fuente o una cisterna, una cueva donde corría un manantial, emanaba agua fresca, agua fría. Y estos hombres, al escuchar que su líder anhelaba esto, tal vez ni siquiera pensaron en arriesgar sus vidas o lo que estaban por hacer y parten de la cordillera 3 horas hacia el pozo. Yo me imagino, hoy en día 3 horas de camino o 3 horas en viaje sería como a Talca, de Santiago a Talca más o menos, en auto, en carretera, pero estos hombres iban a pie. Y eran hombres que seguían a David, por lo tanto tenían que tener cuidado de que los soldados de Saúl no lo vieran, y más encima iban a ir a un campo enemigo
de los filisteos, donde estaba la cosecha lista para ser cortada, por lo tanto estaban todos muy pendientes de lo que iba a suceder porque era el alimento que necesitaban para el año. Era un momento en que nosotros tal vez no lo consideramos, pero era arriesgado ir a cumplir este deseo de David. Los hombres escucharon y parten a cumplir, se podría decir, el antojo de David. Cuando se regresan y le entregan el vaso, tal vez, de agua a David, recién ahí David recapacita lo que ha dicho. No se había dado cuenta hasta que estos 3 hombres llegan con el agua. Recapacita y se da cuenta de su poder como líder. Estos hombres tienen la capacidad de arriesgar sus vidas. Y lo dice aquí David, ¿he de beber yo la sangre de los varones? Esa palabra sangre en el hebreo es una palabra que es alma, es una palabra que es vida, que es de personas. Entonces David reconoce qué importante es esta agua. Tal vez para los demás es simple agua, pero David se da cuenta del valor que tiene esto, porque 3 personas de su ejército arriesgaron su vida para que él bebiera de esta agua. Se da cuenta de su poder y se da cuenta que las personas son leales a él. Lo interesante de este relato es que David reconoce algo en ellos, pero más que ellos, reconoce algo que es muy importante. Sabe su posición en la vida. Sabe que hay una máxima autoridad sobre él. Es capaz de verter esta agua y decir, esta agua es para Jehová de los ejércitos. Esta agua es para el Rey soberano que está por sobre mí. Es interesante ver que con tanto poder David está a un pie tal vez de la vanidad y el ego de Saúl, pero en ese intertanto la lealtad hacia Dios es más fuerte que la fama o lo que lo siguieran muchas personas. Ser líder de 600 hombres no es menor, pero David reconoce su lugar, reconoce quién es él, no como el rey ungido por Samuel, sino como un ser humano que rinde honor a Dios. ¿Qué hay de nosotros si nos comparamos con David? ¿Qué pasa si nosotros nos comparamos tal vez en algún momento de crisis de nuestras vidas? En un momento en que todo nos sale mal, en un momento en que hay muchos proyectos, pero en realidad cada proyecto se va a pique. Que cada momento me duele más mi enfermedad. Que cada momento me pesa más el cuidado de un enfermo o de un familiar, que cada vez más me pesa mi cesantía. ¿Qué pasa con nosotros? En situaciones, como les decía, de crisis, ¿cómo me reconforto? ¿Cómo reconozco a Dios? Y me comparo con David. David estaba en una situación compleja. Mi vida como testigo de Cristo
tiene una autoridad en esos momentos duros de mi vida de reflejar a Cristo. Otros ven en mí a Cristo en esos momentos de crisis. No lo dice el relato, pero tal vez estos 600 hombres, al ver a David honrar a Jehová, ellos también obedecen a Jehová. Qué importante es saber que en cada momento nuestras vidas, como testigos, como hijos de Cristo, como una señal de adoración de nuestra vida, es que cada momento rinda honor a este Rey soberano, a este Dios todopoderoso, a este Dios que hizo algo que ningún otro Dios ha hecho en la historia, que es enviar a su Hijo para salvación de nuestros pecados. ¿Qué pasa cuando también en nuestras vidas tenemos metas, tenemos anhelos, tenemos proyectos y se han cumplido? Y los tenemos seguros. Hemos llegado al lugar o a la meta o al objetivo de nuestra vida. Hemos llegado a lo que nosotros anhelamos por tanto tiempo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Podemos, como al igual que David, reconocer a Dios en ese momento? Cuando tenemos tal vez todo el poder como David. Cuando somos tal vez ascendidos a jefe, o cuando en la universidad o en el colegio a veces nos eligen como el jefe de un grupo. ¿Qué pasa con nosotros cuando nosotros tenemos autoridad? ¿Se nos va a la cabeza? ¿Perdimos el centro de nuestra vida? ¿Qué pasa con nuestra vida? David nos ayuda a ver lo necesario de nuestra vida como seres humanos. David nos ayuda a meditar que en los momentos en que tal vez como seres humanos, como hombres y mujeres, vamos a tener autoridad en un grupo o vamos a tener situaciones complejas en nuestra vida, en lo que no podemos olvidar es el reconocer a Dios. Miren lo que dice el Salmo 63. Con este contexto, este salmo fue escrito en el periodo en que David estuvo en el desierto, dice ahí en la Biblia en el subtítulo. Y solamente en 2 oportunidades David estuvo en el desierto perseguido, siendo perseguido por Saúl y siendo perseguido por su hijo Absalón, quien le quitó el trono, y David tuvo que huir al desierto. En esas 2 oportunidades David fue fugitivo, y él puede expresar en este salmo lo siguiente: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva. Alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y mis labios jubilosos te alabarán mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, en la cueva o en el desierto. Pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Los que me buscan mi muerte, serán destruidos. Bajarán a las profundidades de la tierra. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invocan a Dios
lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Este salmo refleja el momento en el que estamos meditando de persecución de David. Y refleja en David una plena confianza en Dios. Es verdad que en nuestras vidas tenemos crisis y que a veces son difíciles de llevar. Es verdad que a veces como cristianos tambaleamos. Pero ¿saben qué? Hay algo que nace de nuestro interior, que es la confianza plena en Dios, que como dice David, es su refugio. Él es el que está al lado de él y él lo busca intensamente en los momentos de crisis. ¿A quién buscamos nosotros? En los momentos en que estamos tal vez sin esa agua viva o necesitando algo que nos refresque. ¿A quién acudimos? A Dios. Y debemos alabar al Señor. Hay una alabanza que dice, en todo tiempo te alabaré. Y esa tiene que ser nuestra realidad como testigos de Jesús. Porque en nuestra vida hay personas que están viendo cómo nos comportamos nosotros, en abundancia o cuando estamos enfermos, estamos testificando de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros en nuestras vidas? Lo que hace David aquí es confrontarnos en nuestra vida en quién estamos parados, en nuestras propias fuerzas o estamos con las fuerzas del Señor. ¿Estamos esperando en Dios confiadamente? No sabemos, pero confiamos. No vemos la respuesta, pero mantenemos nuestra firme convicción de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos fortalece, nos anima y realmente nos confronta porque hay muchos estudiosos de David que dicen que, y la Biblia también lo refleja, dice que David es un varón conforme al corazón de Dios. Yo no sé si en alguna oportunidad usted ha orado de esa forma, pero David es un ejemplo para nosotros a seguir, que en medio de las crisis se mantuvo leal a Dios. En los momentos más difíciles de su vida, su lealtad no flaqueó. Su lealtad a Dios se mantuvo firme y siguió firme delante de Dios, el Todopoderoso, el que renueva la fuerza, el que lo ayuda y que más tarde todos sabemos que se convierte en rey. Pero aún así David sigue entendiendo quién es y quién está por sobre él, quién es su autoridad máxima y siempre rinde honor a ese rey. Oremos al Señor para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos bendiga y tenga misericordia de nuestras vidas y podamos, en cierta forma, tener esa lealtad a Dios, pese a lo que pase en nuestras vidas y que nos reconfrontemos con Él. A pesar de las diferentes dificultades, yo sé que hay algunos que a lo mejor están cansados, están desanimados, a lo mejor tal vez como los hombres de David, algunos están endeudados, amargados, afligidos, y les voy a pedir que ahí en su lugar se pongan de pie, para que oremos, para que el Señor nos ayude. Pero sí, Dios te bendiga, que el Señor nos ayude. Este es el momento que tenemos de reconocer a Dios
en nuestras vidas. Si tal vez usted está pasando un momento de crisis, tal vez está pasando un momento de enfermedad muy sostenida, que los dolores cada vez te molestan más. Bueno, humillémonos delante del Señor. Si hay algunas cosas que no han resultado como tú querías, si has gastado a lo mejor un dinero, a lo mejor has tenido algunas propuestas y no han resultado. Bueno, el Señor nos ayude. El Señor está aquí. Reconócelo en tus caminos. Reconócelos en tus caminos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Señor, ¿a quién tenemos sino a ti? No hay nadie fuera de ti. Señor, ¿a quién tenemos como autoridad sino a Dios que hizo los cielos y la tierra? Y te reconocemos a ti como ese Dios todopoderoso, como ese Señor que es soberano en nuestras vidas. ¿A quién sino a ti, Señor Jesús? Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por fortalecernos, por ayudarnos. Señor, porque en algún momento de nuestra vida, a lo mejor aquí hay personas que están, Señor, pasando por situaciones de crisis, de enfermedad financiera, de cesantía. Yo no lo sé, pero Señor, qué bueno que en estos momentos de crisis podamos, Señor, levantarnos y decir, Señor, tú eres mi Dios. Yo en ti confío, me consagro a ti, te adoro a ti en este momento difícil, te reconozco a ti como el Señor de mi vida en esta crisis, Señor, de dificultad. Señor, en este momento, Señor, de cesantía, reconozco en ti que tú eres Dios, que tú eres Señor. Te alabo por eso. Señor, aunque yo no vea nada, aunque, Señor, hay muchas cosas que no son fáciles de afrontar, pero, Señor, te damos gracias, porque podemos confiar en ti, aferrarnos, Señor, a tu mano, aunque no la vemos, levantarnos, Señor, y caminar por lugares que tú solamente nos diriges. Señor, administra nuestra vida, guía nuestra vida, gobierna nuestra vida. La entregamos en pleno, sabiendo que tú conoces cada una de esas situaciones, conociendo y reconociendo que tú eres el que nos formó, el que hizo, Señor, nuestro cuerpo. Tú conoces, Señor, las dolencias de nuestra vida, las dolencias, Señor, de nuestro cuerpo. Y te pedimos, Señor, que tú las sanes. Señor, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes en tu perfecta voluntad. Que tú nos sustentes, Señor, en medio, Señor, de cada una de esas circunstancias. Señor, gracias, porque en ti podemos reconocer a Dios. Porque en medio, Señor, de esto difícil, de esta oscuridad, de esta soledad, de este lugar sin descanso, podemos descansar en ti. Podemos descansar en ti, que eres nuestro refugio, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A quién tenemos, Señor, sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada en esta tierra sacia nuestra vida, si no es por ti. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos sustenta, porque tú eres el que nos anima durante esta semana, porque tú estarás con nosotros y no nos dejarás, porque esa es tu promesa, que estarás hasta el fin de los tiempos con los tuyos. Y gracias porque te pertenecemos y somos propiedad tuya. Bendícenos, Señor, al regreso a nuestras casas. Bendícenos, Señor, en el transitar de esta ciudad. Bendícenos en el trabajo. Bendícenos en el estar en la casa. En las diferentes cosas que hagamos, Señor, gracias, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu fortaleza y por tu ánimo. Cada día renueva nuestras fuerzas
y ayúdanos, Señor, en cada momento de nuestras vidas. En ti confiamos, en ti te adoramos, solamente a ti, Jesús, que mereces toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Jesucristo es Rey y Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga en este día y en esta semana.